te diga, tía. Me dice, ¿pero qué haces? Si no haces nada. Digo, estoy esperando a hacer. Ya me regañaba, pero no pasa nada. Claro, porque estaba moviendo la boca y decía, esto que hace aquí. Y digo, bueno, si ahora ya que lo soluciona, pero tú no te vayas tampoco. Digo, yo no me veo. Pues ya está, perdonad este variable. Bueno, estábamos en nuestros constructos, esos constructos son los que nosotros definimos y que son esas variables que no pueden ser medidas directamente, ¿vale? Bien, más cosas. También repasamos los niveles de medición, que esto en otra asignatura también los hemos repasado, ¿vale? Que aquí está todo explicado y, bueno, pues esa asociación que hacíamos de los distintos tipos de variables. También vimos que había una clasificación de las variables en función del lugar que ocupen en la investigación. La que está en manos del investigador, variable independiente, la que puede cambiar en función de la variable independiente es la dependiente y me podían afectar otras variables que son las variables extrañas, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer yo al máximo para que no me afecten las variables extrañas? En la medida de lo posible, identificar las máximas para convertirlas en variables de control. Bien. Más cosas. Bueno, está. Luego el procedimiento, que también lo vimos. Los muestreos. Aquí sí que vimos los muestreos. ¿Os acordáis? Voy a poner un ejercicio que hace referencia, os lo conté, ¿no? Los muestreos, sí, lo dije. Entonces, voy a poner un ejercicio ahora mismo, dejo de compartir este como un ejercicio, que son ejemplos para que identifiquemos qué tipo de muestreo estamos haciendo. Un segundo. Estaba aquí, era una de las que estaba abierta. Era la actividad 3, no la había llegado a abrir al final. Vale, no pasa nada. Aquí, y aquí, actividades. Aquí, datos, esta actividad 3. Vale, esta. Venga, esta es la que vamos a compartir ahora. Y ya estamos. Vamos a ver qué tipo de variables, qué tipo de muestreo estamos viendo aquí. Nos dicen, se selecciona al azar a 50 estudiantes de cada una de las 4 promociones, cursos del grado de psicología para un estudio sobre hábitos de estudio. ¿Cómo sería? Primero, ¿aleatorio o no aleatorio? Seleccionar al azar. Aleatorio porque está ¿quiénes son? No, es que te lo dice, al azar. Si es al azar, es aleatorio. Ya no hay que dudar nada, ¿vale? Venga, siguiente. Ya, entonces tenía aleatorio simple, certificado o conglomerado, ¿sí? Estratificado. ¿Todo es estratificado? ¿Seguro? ¿En casa qué pensamos? ¿Es estratificado? Sí, es estratificado, no hay que dudarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de los estratos es cada una de las promociones. Yo ahí lo que tengo que hacer es, ¿qué me faltaría por saber? El tipo de afijación, que es la técnica que yo aplico para seleccionar el número de individuos de cada estrato, ahí no me dice nada. Por tanto, entiendo que es el mismo número de individuos de cada estrato. Lo mismo de la primera población, la segunda, la tercera y la cuarta. Y esa sería afijación simple. Si yo os dijera, se saca de cada estrato el 20% de individuos, pues ese sería, pues estoy teniendo en cuenta el tamaño del estrato, ahí tendría una fijación proporcional, ¿sí? Y la que tiene en cuenta el tamaño y la variabilidad era la óptima. ¿Os acordáis de los 3 tipos de fijación? ¿Sí? Bien. Seguimos. O sea, perdón, una pregunta. O sea, probabilístico o no probabilístico es lo mismo que aleatorio o no aleatorio. Eso es. Dice, asignar un número a cada uno de los 2.000 pacientes de una clínica de salud mental y usar un programa informático para elegir 200 números al azar. Totalmente. Aleatorio simple. Aleatorio. ¿Es aleatorio? Aleatorio simple en este caso. Es decir, sería probabilístico, aleatorio simple. ¿Sí? Más. Entrevistar a cada 10º estudiante
que pasa por la puerta principal de la facultad un martes por la mañana para conocer su opinión sobre las instalaciones. Pero no, no, cuidado. Primero, ¿este sería aleatorio o no aleatorio? No aleatorio. A ver, no, espera, nos dicen en casa. No aleatorio, muy bien. ¿Por qué? Porque no consiste en que aleatoriamente el décimo que se saque sale, sino tú no sabes quién va a ir. No tienes, para ser aleatorio, tienes que conocer todos los individuos de la población. Y tú, por ejemplo, pues estas son las típicas encuestas que nos hacen pues a salir del metro, por ejemplo, que te dicen, una encuesta tal, nadie sabe la gente que va a salir de esa estación del metro ese día. Entonces, no es aleatorio, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, no aleatorio, ¿qué teníamos? Teníamos, ¿quién se acuerda de los tipos que teníamos? Por cuotas. Sí. Por cuota, el cuota era igual que el estratificado, pero no había aleatorización. ¿Sí? Me quedo con lo del ejemplo de antes que no lo he entendido. O sea, no aleatorio. O sea, aleatorio, para que sea aleatorio, primero tienes que tener toda la población o toda la muestra, todos los datos, ¿de acuerdo? La población. Y dentro de esa población tienes individuos. ¿Intencional, bola de nieve? ¿Intencional, bola de nieve? No. No. No es intencional bola de nieve. Porque bola de nieve no vas aumentando, aumenta de otra manera. Os pongo un ejemplo de bola de nieve. ¿Vale? Para ser al principio, antes que hemos dicho en el primero, tenemos, digo que son los que hay en. Perdóname, gracias, perdóname, no te había entendido, gracias. ¿Sí? Claro, y había accidental, ¿vale? A ver, tú cuando es aleatorio tienes que conocer todos los datos de la población. En el primer caso, para además garantizar ese anonimato, se da un número y sacan 200 números, ¿vale? Pero tú no sabes, no tienes la población que va a salir por esa puerta del metro, no tienes la población de que va a entrar de la clínica, los pacientes de la clínica de salud, tú no lo sabes, ¿sí? Y entonces vas eligiendo, es accidental. Yo ahora mismo os paso una encuesta, ¿sí? ¿Es un muestreo aleatorio? No, es accidental, los que habéis venido hoy a clase. ¿Sí? ¿Ahora lo entendemos? Vale, entonces sí, sería, en este caso, es cada uno de los 2000, ¿dónde estoy? Aquí. Entrevistar al décimo estudiante, bueno, realmente esto confunde si fuera aleatorio, ¿vale? Si fuera aleatorio sería sistemático, es otra variante, y es cada 10 coges uno, cada 10 coges uno. Pero para ser así, nos tendrían que haber dicho claramente que tenemos a todos los alumnos, si no, no es aleatorio. ¿De acuerdo? Más, por ejemplo, investigar el impacto de una terapia grupal en una ciudad, seleccionando aleatoriamente 5 de los centros cívicos que ofrecen el programa y evaluando a todos los participantes de esos 5 centros. Ahí te lo están diciendo ya aleatorio. ¿Es aleatorio? Sí, ya te lo están diciendo. Vale, ¿qué más? No es aleatorio, o sea, es probabilístico. Aleatorio, ¿cómo? Pero ¿cómo sería ese aleatorio? Dentro de los probabilísticos, ¿qué sería? Será conglomerado. ¿Sería conglomerado? Sí. Cojo el centro cívico. Analizo todos, además, los individuos del centro cívico. ¿Cuál era una de las características del conglomerado? Que la unidad es el conglomerado, no es el individuo. Es el conglomerado. En este caso, el centro cívico. El centro cívico. El centro cívico. De los 30 centros cívicos que tengo, selecciono al azar 5. Pero cojo todo el centro cívico. Ahora, luego, imaginaos, por ejemplo, que el estudio lo estoy haciendo en hospitales. Aleatoriamente selecciono hospitales. El hospital es el conglomerado. Pero luego, de cada hospital, selecciono el 5% de los individuos de las distintas especialidades médicas. Ahí iríamos conglomerado en un primer momento y luego estratificado en el segundo momento. Porque ¿cuál serían esas especialidades médicas? Pues medicina interna, tal, no sé qué. Esos serían esos estratos. Y de ahí saco el 5%. ¿Lo entendemos? Dejamos otro. Un psicólogo organizacional necesita 5 hombres y 5 mujeres de 30 a 40 años con experiencia y liderazgo. Selecciona a las personas hasta completar estas cuotas. Bueno, ya lo he dicho.
intencional. No, es por cuota, o sea, para esas cuotas quiere decir, necesita 5 hombres y 5 mujeres. Eso es, hay una intención, sí, pero de cuotas de 30 a 40 años. Entonces, las cuotas que está marcando es como el estrato, específicamente esto, ¿vale? A ver otro, que se vea también. Venga, un estudio sobre adicción al juego comienza con 5 participantes y les pide que traigan a 3 conocidos suyos para que tengan problemas de juego para ampliar el estudio. Ahora, ¿cuál sería en casa? No aleatorio. Sería no aleatorio. ¿Y en casa cuál sería? Ahí sí sería intencional, ¿no? No. Ah, el de, Pues sería el de bola de tiene que nieve. ser Bola de nieve. bola de nieve. Porque, ¿qué os digo? Muy bien en casa. ¿Qué os digo? Traer más, traer más. Esto lo hemos puesto con esa patología, ludopatía. Pero, por ejemplo, estoy estudiando enfermedad rara. Yo ahí no puedo hacerlo aleatorio. Tengo que decir tú, que tienes la enfermedad rara. Y luego digo, oye, ¿conoces a otra persona que tenga esta enfermedad rara y tal? Sí, pues te traigo, conozco a otros 2. Y vienen 2. Esa es la bola de nieve. ¿Vale? ¿Sí? Pero porque el estudio no requiere, en principio, generalizar los resultados. Lo que va a hacer es profundizar en el análisis de esa enfermedad rara, por ejemplo. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto? Que no todo el mundo queremos generalizarlo. Yo no podría generalizarlo si el muestreo no es aleatorio. Me da igual un tipo que otro, pero tiene que ser aleatorio. ¿Vale? El probabilístico. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿Vale? Vale, me alegro. Pues seguimos entonces con el tema. Vuelvo otra vez a compartir la presentación. Vale. Bueno, luego sí que dije esta parte más rápida, pero esta es muy sencilla, de las partes que tiene que tener el informe, ¿os acordáis? Que siempre en el resumen, en el abstract, que se tiene que hacer, si la publicación en español, siempre hay que hacerla en español y en inglés. Si la publicación es en inglés, solamente en inglés. Y hay algunas revistas que te dicen, puedes escribir en español, pero el resumen tiene que estar en español, en inglés y en otra tercera lengua. Puede ser portugués, que puede ser francés, publicaciones, ¿no? Eso es para publicaciones, ¿vale? Pero siempre mínimo en español e inglés, siempre. Y ahí lo que hacemos es ver las partes que tiene, la introducción, el método que hemos seguido, los participantes, cómo se explica todo. Cuando estudiemos la PEC, cuando publiquen la PEC, ahí veréis cómo vamos a analizar bien el resumen, porque la mayor parte de las preguntas que os pueden hacer se pueden extraer solamente del resumen. Pero hay que entenderlo bien. Luego, a lo mejor, hay que leerse todo en la PEC. No quiero decir para esto, tenéis el resumen y ya está. No, se lee uno todo, puede añadir algún dato más al resumen, pero la clave está en el resumen. ¿De acuerdo? Bien. Luego, los resultados, la discusión. ¿Os acordáis que la discusión no era discutir? Discutes, pero era con qué conclusiones has obtenido tú en tu estudio y eso lo vas contrastando con lo que en el marco teórico de tu investigación han dicho esos autores con los que has tenido el marco teórico. Unos estarán de acuerdo, otros no coincidirán, por eso se llama discusión. ¿Sí? O coinciden, pues ya está, no discutes, pero se llama discusión. ¿Sí? Vale. Y luego, las normas APA, recordad que todas las referencias bibliográficas se tienen que citar conforme a normas APA, séptima edición. Eso es importante. ¿Vale? ¿Suele ser alguna pregunta? Hay exámenes con preguntas de normas APA. Normalmente las más sencillas, un artículo de revista o tal. Hay algunos ejercicios que luego haremos, pero en el tema que hacemos las referencias de las normas APA. ¿Vale? Y luego, todo el principio de códigos es que este es lo sencillo. ¿Vale? Bueno, pues acordaros, por ejemplo, la investigación con personas, con animales, todo tiene que tener su permiso, su autorización, no podemos engañar a nadie. Esos estudios, que sabéis que hay algunos estudios que han cogido personas y han participado y les han dicho, el objetivo es este, y lo que buscaban era otra cosa, les engañan, todo eso no está permitido. ¿Vale? Esto no está permitido. ¿Sí? Y luego también, por ejemplo, hay gente que o utiliza los mismos datos y saca distintas publicaciones, pero prácticamente de lo mismo, ¿vale? Porque tú con unos datos puedes hacer muchos estudios. Entonces, lo que no quiero decir es que esos datos tú puedes hacer un estudio centrado en una parte, luego en otra, la otra, pero no utilizar los mismos de aquí maquillo, y eso es por obtener publicaciones similares, más publicaciones con los mismos datos y prácticamente el mismo tema. Se puede publicar un trabajo, que está realizado, sí, porque una de las
opciones de investigación, que era la duplicación de trabajo de investigación. O sea, que sí que se puede duplicar, no duplicar, sino replicar un trabajo. Tú puedes obtener incluso los mismos resultados, pero no es que no duplican los datos, ¿vale? Se puede emular, por ejemplo. Por Emular, ejemplo, emular puedo siempre- conseguir una investigación y yo quiero mejorar esa investigación. Y quiero hacer algo porque estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con otras. Eso es una de las características que tiene que tener toda investigación, que tiene que dar paso a nuevas investigaciones. Y una siempre es la mejora del diseño, de incorporar más variables, de tal, puede ser. Pero tú haces una investigación, tal, y yo estoy en otro sitio. Yo voy a repetir con todas esas variables, yo repito el estudio, pero lo repito con otra muestra distinta, con otros datos, y ahí ya que puedo hacer, contrasto datos. Porque si investigadores en distintos espacios no físicos, en espacios, lugares, repiten el mismo experimento y obtienen los mismos resultados, las conclusiones obtenidas se pueden elevar a ley científica. O sea, una ley científica no es que yo saque unas conclusiones ya de la ley científica, sino que eso requiere muchos estudios que mantengan esa solidez de los resultados. No es fácil, ¿vale? ¿Sí? Y luego el plagio, ¿vale? El plagio, y ahora, por ejemplo, el utilizar inteligencia artificial generativa, hay que citarla, ya hay normas APA para cómo citar el ChatGPT, que utiliza tanta gente, etc. ¿Vale? O sea, ¿se puede utilizar? Sí. O sea, de estas cosas, de los recursos nuevos que van surgiendo, no hay que huir, hay que saberlos utilizar correctamente, ¿no? Por ejemplo, pues con los alumnos, porque es otro tipo de práctica y otro tipo de formación, la estoy introduciendo, o sea, estoy en un grupo de investigación en el que estamos viendo primero la percepción, conocimiento, uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo, a nivel universitario, como os digo, y ahora lo que estamos haciendo en nuestras asignaturas es diseñar actividades con IA, o sea, que tengan que utilizar la IA. Ya he hecho una con un grupo, ahora estoy haciendo otra con otro grupo, y luego al final, va a haber más, pero luego al final vamos a volver a pasar ese cuestionario que hemos diseñado con otras preguntas más para ver si hay un contraste, ¿no?, de resultados tras haber trabajado con este tipo de actividades. Pero es verdad que no puedo, porque no es tanto tiempo, un cuatrimestre se te va rápido y aunque hagas muchas prácticas, es que a mí se me va rápido, hay que hacerlo con ella, eso no yo, sino los alumnos, ¿vale? Bien, repasamos de todas maneras, vamos a ver qué nos pasa con esta. Nos dice, identifique la variable dependiente y la independiente de cada uno de estos estudios. Vamos a ver. Los introvertidos y extravertidos difieren en su capacidad para resolver problemas espaciales. ¿Cuál es la variable independiente? No, la variable independiente, pensad siempre que es la que yo puedo manejar. ¿Qué puedo manejar de él? La variable independiente sería entonces... ¿El tipo de problema que le ponen? No, porque solo puedo... Eso es que no es... No. La variable no es el tipo de problema. La variable es... Vamos a empezar. ¿Qué variables aparecen ahí? Capacidad para resolver problemas. ¿Cómo son esos problemas? Espaciales. ¿Vale? Ahora, otra variable, ser introvertido, extrovertido. ¿Sí? Tengo esas dos variables. ¿Cuál es la que está en mis manos? Elegir a las personas introvertidas. La primera. Ser introvertido, extrovertido. Esa es la variable independiente. ¿Qué es lo que puede cambiar? La capacidad. Yo nunca en una persona puedo manejar la capacidad. ¿Sí? Más. Vamos al siguiente. El refuerzo positivo mejora el aprendizaje de las ratas para recorrer un laberinto. Variables. Vamos a ver qué variables tenemos. El aprendizaje de las ratas. El aprendizaje. El refuerzo positivo. El refuerzo positivo y el aprendizaje para recorrer este. ¿Cuál está en mis manos? El refuerzo positivo. Variable independiente. Variable dependiente. El aprendizaje. Unas ratas serán más habilidosas y otras serán más torpes. ¿Sí? Como todos sabéis. Siguiente. Okay. El aprendizaje de conceptos probabilísticos en adolescentes es más fácil con tareas de contenido de la vida cotidiana que con tareas de contenido abstracto. Variables.
Las tareas. Una es las tareas, Las fotos de tareas, denominación, y no, las tareas. Unas serán de un tipo y otras de otro. Esas son las categorías de la variable. De un tipo en la vida cotidiana y de contenido abstracto, ¿no? Vale. ¿Y cuál sería la otra variable? El aprendizaje de los conceptos. El aprendizaje de los conceptos que están en mis manos. Pues lo de las tareas. Muy bien, Las claro, tareas. ya lo tienes pillado, ¿lo ves? Y el aprendizaje de conceptos probabilísticos sería la que va a depender, la que va a depender. La otra, en los carteles publicitarios la posición de la marca la marca anunciante influye sobre la atención que le prestan los potenciales compradores. Variables. La marca, bueno, más que la marca es la posición. La posición de la marca. ¿Vale? Bien, te he entendido, ¿vale? La posición de la marca. Y la atención de los. Oye, muy bien en casa, que antes lo he dicho. Marca y atención, perfecto en casa también. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Qué está en mis manos? La posición de la marca. Muy bien, la posición de la marca. Claro, ¿por qué? Porque yo ahí voy a jugar. ¿Qué voy a ponerla? Como publicista, que quiero ponerla en el sitio donde más se aplica. Y todo esto los publicistas sabéis que lo manejan muchísimo. Excelente. Y la dependiente, los potenciales compradores. La Eso es. atención, ¿no? ¿Eh? La atención. No, la atención, no los potenciales, como es la atención. La atención. La atención que prestan. ¿Sí? Eso sabéis que hay muchos estudios que se hacen para ver las marcas publicitarias, para ver qué destacan de cada uno. O sea, hay unos estudios de mercado muy grandes en ese sentido y sociológicos para ver incluso hasta los colores con los que quieren transmitir el producto que quieren vendernos, ¿vale? Es que todo influye, incluso los modelos. Pensad, cuando es, por ejemplo, una venta de un coche, la venta de un coche se va a dirigir a gente joven, es un coche deportivo, es aventura, está, no sé qué. Es un coche familiar, aparece un coche, los niños, el campo, los manos, ¿ves? ¿Por qué? Porque está todo estudiado para el perfil de ese potencial comprador. No piensan en la juventud para ese tipo de coche, ¿por qué? Porque está en otro momento, ¿vale? Más cosas, otro ejercicio más. Venga. Ay, es que están los resultados. Vale, este es este, vale. Pues sí, vale, pues ya está. No sé. Venga, vamos con este. Señale cuál podría ser la hipótesis de una investigación cuyo objetivo es estudiar la eficacia de un fármaco para combatir la depresión. Primero, ¿qué me está preguntando? Una hipótesis. Vale, yo sin leerme, esto no lo hagáis nunca, pero sin leerme las respuestas ya tengo dos rechazadas. La primera y la segunda. ¿Por qué? Porque es que. Muy bien en casa. Porque es que tienes que dar. Porque son preguntas. ¿Y qué es la pregunta? ¿La hipótesis o el problema? Esto no lo hagáis nunca, pero fijaos en esos detalles. ¿Sí? Una hipótesis nunca puede estar redactada en términos de pregunta. El problema siempre tiene que estar redactado. Es igual que si me lo ponen al revés. Me preguntan por el problema y me dan una pregunta y dos afirmaciones. Ya tengo la respuesta clara. ¿Sí lo veis? Sí. Muy bien, oye, muy bien en casa, ¿eh? También. Ahí estamos. Otra. Señales cuáles son los problemas éticos más importantes que se plantean en las siguientes preguntas. Aquí hay bastantes. Vamos a ver cuáles son esos problemas. Primero, nos dice, para un trabajo de prácticas de psicología evolutiva, ¿sí? Un estudiante decide registrar de manera encubierta el comportamiento y el habla del hijo de su vecino a quienes supone un retraso de desarrollo. En este caso es la A. No, que me digas los... Está bien. Me dices problemas éticos. ¿Qué problemas éticos aparecen ahí? ¿Qué problemas éticos hay allí? Por ejemplo, el hecho de utilizar de manera encubierta el uso, eso es violación de decir, no. Ahí estoy obligando involuntariamente a participar a una persona, porque está encubierta. O sea, pero son problemas éticos de la persona que está haciendo el... vale. Sí. No problemas de la persona esta, que está siendo observada, no. Son problemas éticos de este supuesto investigador. Porque vamos, que va detrás de uno. Segundo, ¿qué hemos dicho que tiene que... ¿Perdona? La privacidad también, porque si vas a publicar un resultado sobre eso... Entonces, ¿qué necesitas para eso? Primero, ya ni publicar. ¿Qué necesitas para participar? Es que es otro fallo ético que está cometiendo. No hay un consentimiento. Antes hemos estado en esto, no sé con quién, con la de psicología social, y dijo que, por ejemplo, para un estudio que tiene que ser
sin que los estudiados sepan que les están estudiando, pues no se les va a pedir el consentimiento, pero luego se les pide, o sea, luego se les dice que si están de acuerdo en que... Bueno, yo voy a aplicar las normas éticas a la jacata. Vale. Vale. Claro, es que hoy justamente hemos estado hablando de Vaya, los experimentos sí, observacionales. Claro, pero era cuando no perjudicaba era como un estudio de campo, era un poco como Claro, pero un estudio de campo, tú pones a la persona en un estudio de campo es que la veas en la situación natural, ¿vale? Claro. Sí que sé que si lo dices puede estar condicionado y eso es uno de los aspectos que vemos que puede afectar a la persona, ¿vale? Pero dejar el tiempo, si es cuestión de tiempo. Tú al principio, esto por ejemplo a mí me pasa muchas veces. Si yo doy clase y me grabo la clase, estoy todo el tiempo al principio viendo la lucecita de la cámara. Y no soy yo, soy más rígida, más seria, más comedida, más tal. Me empiezo a relajar. Pasa ya, porque un estímulo que permanece constante, ¿qué pasa? Que pierde su función, que es llamarte la atención. Si ya estoy un rato viendo la camarita encendida, y al final tal, y como me van preguntando tal, no sé qué, y tengo que estar pendiente más de la atención del alumno que lo importante tal, me relajo. Y vas viendo por eso no me gusta nada que me graben, pero bueno, hay veces si me comprometo, lo grabo. Pero vas viendo mi evolución. No soy yo al principio. Soy yo rígida. Además me doy cuenta que empiezo a estar, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pero hasta como si fuera un robot. Y yo, porque no me he visto nunca entera. Bueno, sí, me vi cuando empecé a dar clases y dije, ¿esa soy yo? Qué lástima. Pero bueno, yo creo que he aprendido, ¿no? A ver, parecía un molino de viento. En aquella época que no existían estas presentaciones, que se hacían con los retroproyectores, las transparentes, que te costaban ese saber hacerlas, etcétera, y aquello yo, venga, me sabía toda la teoría, claro, pero yo ponía la mano encima del retroproyector, aunque que la exposición que hice fue de sombras chinescas. Allí no se veía nada. Bueno, pues ya está. Como los recursos, gracias a Dios, han evolucionado mucho. Otro día estuve en el despacho y tiré de esas y dije, madre mía, antiguamente lo que nos llevaba a hacer una presentación. Bueno, me alegro que hayamos mejorado. Pero más cosas. Hay otra falta, que a lo mejor la veis menos, es que si un investigador está haciendo esto, no tiene, o sea, es una característica que hay que tener cuidado, la impericia del investigador. Es decir, no sabe investigar. Es que es un cúmulo de despropósito lo que hace esta persona. Y la otra parte de la subjetividad supone un retraso. No, pero eso es tu hipótesis. Ahí puedes decir, oye, que creo que tiene un retraso y luego puedes ir a aceptarla o rechazarla. Ahora, tú ya me estás invadiendo, estás observando, no me pides permiso y tal, ¿dónde está el respeto a la persona? Hay una pregunta. Ah, perdón, pero yo tengo una pregunta. ¿Al ser un estudiante puede realizar un trabajo de prácticas sin ningún respaldo? ¿En qué sentido un trabajo de prácticas? Es que empieza así, para Ya, un trabajo de vale. Ah, vale, perdón. Pues en la A. Para sí, pero no se puede hacer nunca encubierto. Yo, es que os digo, luego ya el profesor de sociología o psicología social que diga lo que considere, pero yo voy a lo que es fundamento de investigación y principios. ¿Vale? O sea, que no nos han animado a hacerlo, pero o sea que... No, sí, yo ni lo conozco ni voy a decirle nada, o sea, no tengo ningún problema, pero siempre tienes que informar. Ahora veremos, sí que hay veces que incluso hay técnicas del ciego y doble ciego que no se saben cuáles son los objetivos, pero sí que tienes que estar informándole que está participando en un estudio. Vale, a lo mejor el objetivo en sí no lo sabe. A lo mejor se refería a esto, pero claro, si vas a observar, es que tienes que ser... Yo he hecho, por ejemplo, observación, pues mira, unas prácticas, vale, no sé, a ver, yo por ejemplo he hecho cuando estudié y tuve que hacer por un taller de prácticas de modificación de conducta en el aula, ¿vale? De lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Ir a observar. Tú entras en un centro que ni te conoce, a un aula ya verás los chicos todos. Claro, ya es el dicho, ¿vale? Si tú estás ahí con el estatua, ¿sí? Hasta que ya se acostumbran. Si esto es así, ya se acostumbran, tal, no sé qué, y entonces tú ya ahí empiezas a registrar lo que vas a observar. ¿De acuerdo? Paso desapercibido. Por el mismo principio antes, que pasas ya, al principio eres la novedad, y después ya, tal. Ahora, si un compañero dice, me he ido a observar, pero no estaba todo el tiempo pendiente, y le veo que iba al ordenador, digo, claro, ya se está. Pues no, aquí estás haciendo. Entonces, no, estás observando, pero como registro, digo, pues tienes que llevar algo muy, muy sutil y vas cuando alguno te mira,
No lo existe. O bien, cuando tú vas a hacer ese proceso de observación, también se supone que tú tienes que tienes que preplanificarte y decidir exactamente qué es lo No, que claro, necesitas pero porque se observar. llama, es una observación sistemática. Tú no vas a observar por observar. Por eso, Vas a observar, aunque sea una observación natural, sistemático, si no, no tienes rigurosidad de investigación. ¿Vale? O sea que sí podrías decir que están participando en un estudio, pero no decir cuál exactamente de qué, para no Sí, y lo que condicionarlos, no puedes decir ¿no? es, mira, vas a participar en ese estudio y el objetivo es A y tú haces Z. Ya. Porque eso qué sería engaño. Pues yo el año pasado en clase de psicología de bachillerato nos pusieron un vídeo que es como un documental que hicieron en Francia, que es un experimento, no sé si sabes cuál es, de las descargas, Sí, que era como un programa de televisión. sí. Pues a la gente le habían engañado porque le decían, mira Claro. este programa tal, y luego pues... Tenéis el que es el método Milgram. Sí, ese. Y luego, claro, sería como un grupo de psicólogos al final Hay diciendo... un vídeo, Sí. yo no tengo el vídeo. Si queréis, si alguien está interesado, se lo paso. Y si no, luego lo ponéis y veis ahí todo ese proceso. Pero ¿vale? no es nada ético, ¿no? Al Nada, fin y al cabo, nada, no. nada hay un ético. caso aquí en España muy Pero todo ha conocido. evolucionado, es que todo ha evolucionado. Si observáis cómo Bandura, bueno, todos los conductistas trabajaban con los niños, que hay vídeos por ahí, condicionaban a los niños pequeños, a los bebés, Sí. haciéndoles asustar por ¿cómo se llama? Por peluches, osos blancos, amorosos, besos y tal. Pero cuando el niño se iba a acercar a cogerlo, hacía un ruido estondoso, ¡no! Entonces el niño veía al oso y ya estaba condicionado. ¿Sabéis lo que pasaba? Que muchas veces ni les descondicionaba. Sí, un niño de esos me contaron en clase que un niño de esos cuando veía a su padre o a cualquier hombre con barba... Es que se ponen las caretas, hay vídeos de esto, se ponen unas caretas como un monstruo. Entonces el niño, claro, le asustaba. Entonces luego ya asociaba, si esa careta llevaba barba, toda persona con barba, pues se asustaba. Pero, a ver, mal el condicionarle para el uso, pero no nos... vale, pero nada, mal para el condicionarle para el uso, pero bien, o sea, era el estudio. Yo lo dije el otro día al otro grupo, se lo comenté. En mi época, en psicología del aprendizaje, en una práctica para aprobar la asignatura, tuve que condicionar una rata, o sea, tuve que asignar una ratilla. Yo una angustia, porque primero lo de los animales a mí me cuesta, ¿vale? Y segundo, tenías que cuidarla. O sea, mi responsabilidad era si se me muere la rata. O sea, era ir a verla, la limpiaba, la daba comida, claro, y además tampoco conozco cada cuánto le toca dar comida. O sea, era un poco ahí estresante. Y encima la condicionas. Condicionamiento operante de patrón variable. Y tú dices, ahora voy a suspender encima porque no va a actuar. Todo bien. Porque al final aprende. Es que funciona. Hay un ¿vale? proceso de Pero era investigación. así, todo eso se ha eliminado. Pero yo soy joven, tengo mis años, pero soy joven. Pero eso, por ejemplo, no sí se... No sé si escuchado, profesora, que hay un curso de investigación de los años 60, 70, Lo estudié después. donde inducieron, a un grupo de personas a creer que los extraterrestres existían y comenzó un proceso y tal, y luego Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso se estudia mucho para estudiar, sobre todo patologías de paranoias, este tipo de patologías, que lo que buscan, porque luego yo tuve un caso en la universidad de una alumna que pensó que había tenido un implante extraterrestre, no sabéis la situación. Entonces, claro, tú para llegar a esas conclusiones tienes que observar, como fue, por ejemplo, cuando estudiaba con todas las mujeres que tenían histeria. Hay una película que lo refleja. Entonces, sabéis que utilizaba la hipnosis para sacarles del momento catatónico que generaba la histeria, y mujeres que en ese momento de histeria no podían andar, no podían, estaban rígidas y tal, cuando a través de la hipnosis las sacaba de ese momento, andaban perfectamente. Estas cosas. No soy psicoanalista, pero a mí estas cosas sí que... Bueno, yo creo que... Así se inventó el inodoro, ¿no? sí, pues Sí, no. lo estuve leyendo en estos días. Sí, eso no lo sé yo. Sí. Eso no lo sé. Que Gracias por el dato. llevaban a las chicas, llegaban a un médico y el médico agarró y se inventó el hecho de hacerles una masturbación para quitarles la cosa, pero como era la fila tan larga de gente que iban con un médico a eso, tuvieron que inventar los vibradores porque no tuvieran que tener Vale, pues perdóname, no estoy al día de esas cosas. Mira, ves, como remedio para la histeria. Como remedio para la histeria, sí. Sí. Bueno, Freud era más hipnosis, Yo me quedé en hipnosis. Está bien, gracias, por el apunte. Una cosa más que aprender, ¿veis cómo aprendo mucho nosotros? Bueno, seguimos avanzando.
Entonces, ahí tenemos el siguiente caso, ¿no? Dice, los investigadores simulan que una mujer sufre un ataque epiléptico en la calle, pero en un caso la mujer es joven y en otro se trata de una mujer anciana. Lo que pretenden comprobar es si los transeúntes ayudarán más a la mujer anciana que a la joven y se manifiestan diferencias en el patrón de comportamiento de los participantes en función de su género. Errores éticos. Hay una película, bueno, pues ya me la apunto, Engaño. Ah, muy bien, Engaño. Una película. Sí, Engaño. Es decir, es un engaño. Te están engañando. Más. Falta de consentimiento, perfecto. Falta de consentimiento informado. Más. ¿Cómo era la participación? ¿Cómo es la participación? Involuntaria. Totalmente involuntaria. Perfecto, muy bien. Y nos queda otra más. Si tú vas por la calle. Pero se podría hacer como esto de campo y luego a los que hayan participado no mucho de... Yo estoy diciendo los pasos. Si tú vas por la calle y ves a una persona con un trastorno epiléptico, tú también puedes sentirte influenciado por esa situación. ¿Cómo te pones? Te puedes poner como si no sabes que va a ser siempre, quiere ayudar, ¿no? Ajá. O sea, Que puede ser traumático para las personas. justo, hay una tensión psicológica, se genera tensión psicológica. ¿Vale? Y más si no sabes qué hacer, o sea, te puede dar una Pero cosa ahí al lado de la otra. Pero esa tensión la vemos en la vida cotidiana, o sea, cuando suceden cosas reales, yo como, ¿sabes? Simulación, imagínate si llaman una ambulancia, claro, imagínate encima todos los días, si es así, yo también llamaría, o sea, no veo por ahí ningún agente de autoridad y tal, y empiezo ya automáticamente a llamar a 112 para que me dé las pautas. Bueno, yo tomo constante porque tengo hijos. Pero sí que hay trabajos prácticos de eso, porque yo ayudé, por ejemplo, a una amiga que estudió psicología y le pidieron que hiciera como un estudio de cómo, por ejemplo, si yo me caigo en la calle, siendo extranjera, bien vestida, cuánta gente me ayudaría y siendo extranjera, de una manera vestida más... Bueno, pues son estudios que se hacen. Claro. A ver, no es lo mismo un ataque epiléptico, ¿no? También que... Claro, eso me parece más fuerte. Claro. Al final otro es una caída, pero la faena es que yo me tengo que caer, por ejemplo. Claro, pero quiero decir que ahí sí te ven y si eres joven o no eres joven, si eres guapa o no eres tan guapa, cuidado, ¿eh? Si eres delgado o eres obeso, cuidado, ¿eh? Porque ahí empiezan todos los estereotipos que tenemos y entran en juego. Esos sesgos que parece que lo importante no es estar. Bien, ¿no? ¿Hemos visto esto bien? ¿Sí? Pues ya está, ahí lo tenéis y ya está. Seguimos con el siguiente, pero un ataque epiléptico, yo me aprendo. Sí, claro. No solo que ese. Bueno, es que además, en función también de qué tipo de ataque epiléptico. Hay ataques epilépticos que no se caen, ¿no? Son ausentes. Sí, lo ves porque normalmente babean. Están ausentes, tú nos sigues, los alumnos en un centro educativo pasan. Entonces están ausentes, tienes que preparar al profesor. Los profesores son de matemáticas, de lengua y tal, no están preparados para esto. Entonces, sí, pero que no tienen, siguen teniendo tono muscular. Tienen tono muscular, sí que se quedan como un poco más flojos, pero se quedan en tono muscular y lo que hacen normalmente es babear, pero mucho, que alguno, por ejemplo, piensa que ha perdido control de esfínteres, ¿vale? Y no no vomitan, es babear, pero está bien, pero como no se cae, sale todo. Lo importante siempre en este tipo de cosas es que no se ahoguen, entonces sale, ¿vale? De pisa, ¿sí? Pero tú estás y el profesor ya, porque hay alumnos que están en el colegio y le da por primera vez el ataque epiléptico. A mí en un centro le dio un niño 3 años, que eso no puede ser un pico, es un momento de crecimiento fuerte. Y luego otro alumno fuerte le dio por primera vez en primer bachillerato. Y ahí sí, le pasó muy bien. Pero bueno, y luego las cosas que nos pasan el día a día en los centros educativos que no nos aburrimos. Y no todo el mundo lo ve la atención, pero esos ya son accidentes que pasan. Siempre pienso que un docente tiene que saber primeros auxilios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los típicos golpes de silla, cuando se balancean, ahora las sillas ya también están preparadas para no balancear de edad. Pero se caen, Ayer se me cayó un chaval, se dio contra la mesa y 7 puntos en la oreja. O sea, que por eso os digo. Sí que te pasan cosas, Elvira. Sí, sí, pero no soy yo, ¿eh? En mi centro no, esto la culpable ha sido yo, que me ha avisado, ¿eh? No, lo has hecho muy bien.
has hecho, o sea, todo ese vídeo, ¿sabes por qué? Por mantenerla tranquila. O sea, primero por ayudar, pero lo primero que ayuda es saberla. No me dejes sola, me decía. Yo digo, ya, pero si no, como no hay cobertura aquí, no podía avisar. Claro, sí, a mí Sí. lo primero que me ha dicho es llama a quien ya vete a buscar a alguien, no sé qué. Ya. Por eso. Porque se agobia. Bueno, que a lo mejor es una chica joven o un chico joven y también se agobia. No, sí, sí. Pero cuando eres mayor, tienes como a lo mejor menos recursos. Ya en ese sentido. Entonces yo lo que intentaba hacer era tranquilizar, lo que intentaba era hablarla, pero no lo conseguía. Llama a los bomberos, me decía todo. Pero ya estamos. A ver, aquí. Venga, vamos con el tercer tema. Vamos con el tercer tema. Este también es un tema todavía sencillo, bueno, hay más complicados, no sé si sean muy complicados, pero ya vamos poco a poco incrementando ese grado de dificultad en cuanto que vamos profundizando un poco más. Pero este es también muy sencillo, ya lo veis. Bien, ¿qué vamos a ver? La validez. Había dos conceptos que estos días de atrás os venía repitiendo. Son dos conceptos que lo que tenemos que tener siempre claro es fiabilidad y validez. A nivel estadístico, fundamental. ¿Qué vamos a trabajar ahora? La validez de las conclusiones de investigación. ¿Y qué vamos a ver en eso? Los objetivos que perseguimos es entender bien cuál es el concepto de validez. Vamos a analizar también los elementos básicos de esa validez, que es validez de constructo, validez interna, validez externa y validez de conclusión estadística. Vamos a también reflexionar sobre esos problemas que pueden surgir si yo no tengo en cuenta estos conceptos de validez en cada una de esas variantes y sobre todo también ver, desarrollar esa capacidad crítica para analizar la validez de las conclusiones de un estudio teniendo en cuenta el objetivo del mismo y el procedimiento que se ha seguido para su desarrollo. ¿Vale? ¿Qué más vamos a ver en esto? Estos puntos que es lo que acabo de explicar, ¿vale? En ese sentido y la relación entre validez y método. ¿Qué es lo primero que vemos en todo esto? Fijaos, cuando hemos acabado el tema anterior hablando de ese informe, es decir, cuando yo hago un informe de investigación, o sea, una investigación, acabo resumiendo todo en un informe. Y ahí lo que vamos a encontrar claramente son esos elementos fundamentales sobre las estrategias y los procedimientos que yo he utilizado en el desarrollo de esa investigación. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues en función de ese planteamiento me cuestiono qué grado de validez tienen las conclusiones que ese estudio me dice. Tú lees estudios y dices tú, ¿esto cómo se sostiene? O sea, tengo dudas, no quiero decir que todo esté mal, pero sí hay dudas. Segundo, la idea de validez en el discurso científico siempre aquí está asociada a la certeza. ¿Hasta qué punto estas conclusiones son ciertas? ¿Sí? ¿Lo vemos? Y luego, conclusiones de un estudio que se consideran válidas en la medida en que sean correctas cuando, de acuerdo a esas pruebas que están sustentando dichas conclusiones. Si yo aplico, por ejemplo, una prueba que no está estandarizada, un test que no está estandarizado, un cuestionario que no está validado, mis conclusiones ya las cuestiono totalmente. ¿Vale? ¿Sí? Más cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar la validez. ¿Y qué es esto? Emitir un juicio. Un juicio que hace referencia a la seguridad en la que una inferencia, que era una inferencia, cuando yo voy a generalizar, ¿vale? Esa información se puede considerar correcta, cierta, porque está fundamentada ¿en qué? En evidencias. Y esas evidencias no son cualquier tipo de evidencias. Esas evidencias tienen que ser relevantes para el objeto de estudio que yo estoy llevando a cabo. Bien. Segundo, no son los conceptos de validez no son absolutos. No es hay validez o no hay validez. Son grados de validez. Otro punto, que el análisis de validez de investigación pues, nos ha permitido identificar posibles errores de procedimiento o limitaciones. Toda investigación tiene limitaciones, todas, ¿vale? Porque no hay nada perfecto. Entonces, toda la investigación tiene limitaciones. ¿Qué se hace en ese informe? También contar con esas, reconocer las limitaciones que tiene tu investigación. Y eso da lugar a unas nuevas vías de investigación. Es importante que esa investigación genere nuevas, ¿vale? ¿Sí? Y ahora,
Amenazas. ¿Qué es la amenaza? Es un procedimiento, son los problemas que van unidos a esos procedimientos o limitaciones a las estrategias que me van a cuestionar la veracidad de las conclusiones a las que yo he tenido. Eso es el concepto de amenaza. ¿Qué es una amenaza? Algo que te va a afectar. ¿A qué te va a afectar si estamos hablando de conclusiones? A las conclusiones. Más cosas. Ese análisis conceptual que estamos viendo tiene unas posibles amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Por una parte, el investigador tiene que tenerlas presentes de cara a ¿qué? A resolver problemas que pueden limitar la validez de sus conclusiones. ¿Y esto cómo se hace? Tengo que conocerlos. Esos riesgos, como investigadora, tengo que conocerlos. Y sobre todo, ¿qué me tengo que hacer? Si existen estos riesgos, voy a planificar mi investigación de forma que no me afecten esos riesgos. Porque si me afectan, adiós validez de conclusiones. ¿Sí? Y luego desarrollar también nuestra capacidad crítica para extraer conclusiones correctas en función de esa valoración adecuada del estudio que hemos llegado y el alcance de las conclusiones a las que los distintos trabajos se han realizado pues pueden llegar. Esto es más teórico. Y ahí tenemos, por ejemplo, si yo voy a anticipar y planificar, porque hemos dicho que esas son amenazas, las tengo que tener en cuenta para planificar. Pues yo tengo aquí la planificación de ese procedimiento, me puede ayudar a evitar esos errores, esas amenazas. Ahora, también tengo que hacer, si tengo estas amenazas, además de esa planificación, voy a poner estos controles. Voy a poner determinadas variables que están bien controladas. Siguiente. Esa capacidad de análisis crítico a que hace más referencia por parte del investigador a extraer conclusiones correctas, ¿no? Según esas posibilidades que estamos haciendo dentro de nuestro estudio. Y también, como os he dicho anteriormente, a reconocer las limitaciones del mismo. O sea, no penséis nunca que es un error, no. O sea, hay veces que cuando, por ejemplo, yo dirijo más trabajos de fin de máster, siempre les digo, les llamo la atención, salud, que reconocen las limitaciones del estudio, entonces me van a penalizar. No, te lo van a valorar positivamente, porque estás siguiendo las pautas, ¿vale? Y luego, el lector, ¿qué hace? Yo como lector de un trabajo de investigación voy a valorar cómo es el grado de adecuación de ese estudio en cuanto y las conclusiones, la validez, ¿no? Ese alcance que pueden llegar a tener en función de las características y las condiciones en las que se ha llevado a cabo dicho estudio. ¿Así bien? ¿Vamos bien en casa? Genial. Vale, gracias. Vamos a ver esos 4 tipos de validez que os he comentado. Así, a grandes rasgos, esos 4 tipos de validez. Constructo, vuelve a aparecer nuestro término preferido. Es el grado de la aplicación. Fijaos, cuando yo defino un constructo, como no lo puedo medir directamente, yo tengo que definirlo y una vez que está definido, establezco, identifico cuáles son las grandes dimensiones o factores que conforman ese constructo. ¿Estáis bien? ¿Sí? O sea, lo desmenuzo el constructo. O sea, ese constructo lo voy a medir teniendo en cuenta, por ejemplo, quiero ver, hacer una cosa que no sé de esto. La evaluación voy a hacer un estudio sobre la evaluación de la calidad docente del profesorado. Entonces, para mí, grandes dimensiones que sería, una parte, cómo es la planificación, cómo lleva a cabo la planificación ese docente. Dentro de la planificación puedo hablar de programación, puedo hablar de secuenciación, esas serían las subdimensiones. Factor sería planificación, subfactor sería cada uno de estos. Eso sería parte del constructo. Eso sería, en término coloquial, estoy desmenuzando el constructo. ¿Pero qué me permite esto? Que cuando yo ya, por ejemplo, he construido un cuestionario, teniendo en cuenta, porque es dimensión o factor, subdimensión o subfactores y los ítems. Preguntas de un cuestionario se llaman preguntas, ítems o reactivos. ¿Vale? Son los 3 términos. Claro, ¿yo qué hago? Ahí estoy diseñando. Aplico hago una validación de expertos, que es el primer paso, hago una prueba piloto, etcétera, reajusto el cuestionario y lo aplico. Con esos datos hago un estudio estadístico superior a través de análisis factorial, ¿vale? Que lo que voy a ver es si
los ítems que conforman cada uno de esos subfactores y a su vez de los factores están aportando información a ese factor. ¿Sí? Ese subfactor. Entonces, si no, lo tendría que cambiar de lugar. Si no aporta a ninguno de los subfactores o factores que estoy articulando, lo tendré que retirar, porque ¿para qué preguntas algo que no mide lo que quieres medir? En el fondo, en un instrumento, ¿qué es una validad de constructo? Que ese instrumento mide lo que quiero medir, es decir, mide mi constructo. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Seguro en casa sí? Entonces yo podría distribuir, Perfecto, gracias. yo podría distribuir esos ítems de ese cuestionario en relación a las variables, ¿no? Claro, pero las variables aquí no son tanto, bueno, puedes considerar variables, pero son dimensiones. O sea, tienes que, bueno, a ver, el término puede ser, yo utilizo más dimensiones, pero pueden ser factores, y además os voy a decir, porque está el análisis factorial, es que luego tienes el estudio estadístico, el análisis estadístico correspondiente para ello, ¿sí? Hay otros. O sea, no es tanto cómo defines el constructo, sino cómo vas a medirlo. Primero, tienes que definir el constructo. O sea, también puede no tener validez de constructo porque no está bien definido el constructo. Claro, es que eso es uno de los errores. Okay. Cuando tú, por ejemplo, no defines de manera muy concreta el constructo, lo dejas, que puede ser por aquí o por allí, no concretas y da lugar a equívoco. Entonces luego tú lo mides, pero realmente como lo has dejado tan abierto, puedes medir o no puedes medir. O, ¿qué he dicho? ¿La validez es categórica, sí o no? No, puede medir en un porcentaje. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. ¿Qué es validez interna? Ahí estamos en un grado de seguridad que hace referencia a la relación detectada entre las variables. Y esa está justificada por una relación de causalidad. No al azar, sino que la relación que se da entre esas variables realmente es causalidad. Siguiente. De conclusión estadística. Son las conclusiones que yo voy a hacer, las inferencias estadísticas sobre la relación entre esas dos variables. ¿Cómo extraigo esas conclusiones? ¿Qué validez obtengo? ¿Qué grado de validez obtengo en cuanto a seguridad de esas conclusiones que extraigo del estudio? Y último, la validez externa, que como su nombre indica externa, es el grado de generalización de las conclusiones a otras situaciones, a otras personas, es decir, a otras poblaciones similares en características a las que han participado en el estudio de investigación. ¿Bien? Pero que no son las mismas, son otras distintas. ¿Sí? Cuando yo tengo un estudio, un alto grado de validez externa, es cuando yo puedo sacar unas conclusiones mucho más amplias. ¿Hasta aquí bien? Seguimos, vamos a verlo con más detalle cada una de ellas. ¿Vale? Vamos con la primera, la validez de constructo. Como decía, ya no vuelvo a repetir el constructo, que ya les ha salido cansado. Es así, ¿no? ¿Y la última de conclusión estadística? Ah, que sí la he dicho, es la de las conclusiones, la penúltima. Mira, esta. Te he dicho antes. Esta es lo que tú tienes ahí, la seguridad es que esas conclusiones están basadas sobre la relación entre las variables que se han analizado. ¿Vale? Porque son conclusiones. ¿Sí? Más cosas. Estoy acabando con vosotros, ¿eh? La clase. Lo siento. Más cosas. Hemos dicho, esto es lo que os he dicho tantas veces, que los constructos los definimos, que no son observables, son conceptos abstractos como la inteligencia, la ansiedad, el estrés, etcétera. No lo puedo medir. No tengo un metro para medir. No hay ningún tipo de constructo cuantitativo. Si todos estos. Si tú lo cuantitativo es, ¿cómo lo vayas a medir? O sea, la clave de esto no es el constructo, es la definición. Yo ahora mismo os digo, ¿qué entiendes por ansiedad? Y me la defines, tú al tuyo, con tus conocimientos, cada uno. Muchos aspectos vais a coincidir, pero tú pones el énfasis en uno, otro en otro, en función del estudio que hayas hecho sobre la ansiedad. Yo lo concibo de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué hay tantos test de inteligencia? Porque hay constructos de inteligencia diferentes. ¿Dónde poner énfasis? Quiero ver una inteligencia general. Quiero ver una inteligencia factorial de tales aspectos. Quiero ver, pues, Gardner, el test de inteligencias múltiples. Es que todo es específico en función del constructo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de ¿cómo se llama?
de inteligencias, claro, en función de qué, del enfoque, lo que han aportado los investigadores, etc. ¿Sí? ¿Más cosas? Seguimos. Ahora, como muy bien te has adelantado, ¿qué hacemos? Es imprescindible una correcta definición de la comprensión de la explicación del constructo. Hay constructos muy complejos, hay constructos que están construidos a través de varios constructos, porque son así de complejos. Vale. Luego, tengo que delimitarlo, ¿vale? Y esto va a suponer, bueno, pues en todas las análisis y decisiones que tiene, pues va a ver claramente esos avances que el investigador puede lograr y que todos están basados en unas evidencias que son científicas. Eso es también muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo la definimos? Ahí tenéis una definición general. Valora la posibilidad de extraer los resultados obtenidos, conclusiones aplicables a esos constructos generales que hemos tratado de estudiar a través de situaciones concretas que hemos elegido, que pueden ser las variables, que pueden ser las condiciones, las formas de medida, etc. Entonces, los pilares básicos de la validez de constructos son una buena comprensión y explicación de los constructos implicados. Y esto me va a permitir identificar claramente, si lo tengo bien definido, puedo identificar claramente la forma de evaluación. Eso lo va a hacer diferente. ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos bien en casa? Yo veo arriba el número que me voy acabando con los pobres, ¿vale? Vale, genial, gracias. Gracias, que tenéis mucho mérito, tenéis muchísimo mérito de estar ahí a estas horas, después de toda la tarde y el día y todo. Vosotros también, si estáis aquí, igual. Más. ¿Qué amenazas? Vamos a ver esas amenazas que hemos dicho antes, que todos estos tipos de validez tienen determinadas amenazas. Entonces, ¿qué era lo importante con las amenazas? Conocerlas, identificarlas, ¿para qué? Para que el investigador las planifique, las controle, ¿sí? Con el fin de evitar esos errores finales. Entonces, una amenaza, inadecuada comprensión y definición de los constructos, lo que he señalado muy bien antes. Una clarísima. Ahí. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque la definición sea incompleta, porque no esté suficientemente clara, porque dé lugar a interpretaciones. Una definición de un constructo, si da lugar a interpretaciones, está mal definido. Se pone subjetivo. Claro, porque tú interpretas A, yo interpreto B y tú C. ¿Igual en la correcta? Pues todas, porque no está clara. Entonces, ¿cómo voy a medir realmente esto? Yo voy a cuestionar esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? La estrategia que tiene que aplicar el investigador es hacer un análisis muy bueno del constructo que está diseñando y de todas sus dimensiones, como os he señalado anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Por qué señalar las dimensiones? Porque luego son las que tengo que medir y luego tomaré la decisión de cómo voy a medirlas. Más. Inadecuación de la evaluación de los constructos. ¿Ahí qué me pasa? Que estoy a lo mejor de esos constructos identificando dimensiones y definiendo indicadores que no me van a poder permitir hacer inferencias correctas. Y ahí me estoy equivocando. Entonces, ¿qué es muy importante? Tener una gran seguridad en la definición de esos indicadores. Esto es muy importante, muchísimo. Y sobre todo luego, una vez que ya tengo los indicadores, seleccionar aquellos instrumentos que mejor me van a medir esos indicadores. ¿Sí? Y por último, la reactividad de los participantes. ¿Qué ocurre? Que la respuesta de los participantes, cuando hacemos un estudio, y eso seguro que lo habéis visto, hay veces que nos comportamos como esperan, ¿no? Esperamos que piensan que me tengo que comportar así. Y me comporto de esta manera. Me están observando, pero me comporto de esta manera porque esperan esto. ¿Sí? Esto, ahí tenemos un problema. Porque claro, podemos llegar a conclusiones y en el fondo no es un comportamiento natural. Vale. Más. Antes lo he dicho. A mí no es que me observe y no es un estudio, pero la cámara. Cuando tú te sientes observado, ¿qué haces? No eres tú. ¿Vale? Es como cuando nosotros, si tú en un sitio nuevo que no te conocen, al principio nos comportamos de una manera distinta
a cómo, a ver, no nunca con falta de educación y tal, sino luego te relajas, ¿sabes? Has conocido qué tipo de relación puedes establecer, qué tipo de lenguaje puedes utilizar, tal, y te conformas. Y lo otro, al principio que estás como midiendo todo. No eres tú en el fondo, es tu yo prudente, ¿no? Para así decirlo, para adaptarte a ese entorno. Vale. Pero si yo me siento, me estoy observando, tal, no sé, la cámara tal, más. Intento por adecuarse a lo que decía eso de las respuestas, respuestas que desean y la percepción de la situación. Esa percepción, ¿sabéis que la percepción es construir? Entonces ahí ya hay subjetividad, hay que tener cuidado con eso. Y luego, claro, todo esto sí influye los resultados que me van a surgir, me van a salir, que están contaminados. No están, hay sesgos, hay errores de todo tipo. ¿Qué tengo que hacer? Planificar el contacto y la información de los participantes. Y luego veréis que muchas veces indicaremos que la relación y el tiempo de contacto del investigador con los participantes sea la mínima posible, para que no se establezca ningún tipo de relación que pueda inmiscuirse en el tipo de respuesta que puedas dar. Si yo establezco una relación muy cercana contigo y la mantengo y tal, no sé qué, al final, ¿qué haces? Bueno, seguro que quieres explicar y vas cambiando tal. O sea, influye en la forma de comportarse de la otra persona. Que es la segunda. Evitar evaluaciones de pretratamiento. Hay veces que decimos, bueno, ya como estamos, vamos a analizar. Es que hay veces que esas evaluaciones previas a la intervención que voy a hacer me van a contaminar también posteriormente los resultados que obtengo de mi estudio. Tener un grupo de control que sea de placebo. Esto en medicina se utiliza mucho. Por ejemplo, cuando se están viendo nuevos fármacos, que le das el fármaco tradicional, el nuevo fármaco y placebo. Y ahí, por ejemplo, me diríais, y tú le dices al paciente, a usted me puede tocar placebo. O como le digas eso, adiós paciente, no va a entrar. ¿Sí? ¿Le estás engañando? No. Tú le tienes que explicar toda la situación, que le podrá salir o una medicación alternativa, un tal, no sé qué, pero tienes que explicarle la situación. ¿De acuerdo? Más cosas. Y utilizar procedimientos de ciego y doble ciego, que es que los investigadores en eso, los participantes no conozcan el objetivo, pero sí que sepan que están en una investigación. Y el doble ciego es que el que está en contacto con ellos, los participantes no lo saben, y el que está en contacto con ellos en la investigación tampoco sabe el objetivo exacto, porque si no contamina. Por eso se llama doble ciego. Participante e investigador. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? ¿Muy cansados? Es que cambio de validez. Y no me da... ¿Cómo vamos de tiempo? Son 20, sí. Avanzo un poco, venga. ¿Sí? 5 minutillos más. ¿Aguantamos? Vale. Pues venga. Vamos, seguimos. ¿Seguimos bien en casa? Genial. Gracias. Vamos con la validez interna. La validez interna está, antes lo hemos señalado, está muy unida al concepto de causalidad. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos claramente es, las conclusiones se basan en ese grado de seguridad que proporciona el estudio. Cuando tú ves un estudio robusto, que es lo que se llama técnicamente robustez del estudio, ahí claramente ¿qué es? Que tú puedes llegar a una conclusión en la que estés estableciendo esa relación de causalidad entre las variables que estás analizando. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y luego el método experimental que yo seleccione para el desarrollo de todo tiene que llevar esas estrategias que sean las más adecuadas para ofrecer las garantías, poniendo a prueba todas las hipótesis, porque al final las hipótesis yo tengo que aceptarlas o rechazarlas. Entonces, ahí, esto, ¿sí? Más cosas que tenemos que saber aquí. ¿Qué amenazas aparece aquí en la validez interna? La ambigüedad. Una duda, si las hipótesis son rechazadas, entonces la investigación ya no sirve. Sí, claro, te deprimes un poco y sigues. Y reformulas, porque claro, tú imagínate que estás planteando a ver, si planteas una hipótesis bilateral, sí tienes que aceptar siempre una de ellas. Porque es o la nula o la bilateral. Ahí siempre tienes que aceptar. Pero si tú planteas una hipótesis que sea unilateral, tú estás
haciendo una nueva terapia. Y tú piensas que tu nueva terapia, ¿qué esperas? Que sea más eficaz que la terapia tradicional. Pues imagínate que luego los resultados van y te dicen que la tradicional no se Entonces no te deprimes, sacas tu capacidad de resiliencia y dices, venga, voy a analizar qué se me ha escapado. Si yo tenía tanta certeza, a lo mejor no he controlado variables. O sea, no quiere decir que el estudio esté mal, pero a lo mejor no he controlado las variables, a lo mejor ese objetivo, ese mi constructo, si estoy midiendo un constructo, no lo tengo claramente definido, tal. ¿Sí? Pero no quiere decir que, o sea, tienes que revisar toda tu investigación, no tirar la toalla, pero seguir profundizando, ¿vale? ¿Sí? Vale, entonces, aquí, por ejemplo, si no hay seguridad sobre qué va primero, era el antecedente y consecuente, sobre qué va primero, pues ahí podemos detectar que hay variables que están relacionadas, pero no podemos establecer esa relación de causalidad. ¿Cuál es la causa de la otra? Por ejemplo, un estudio de relación entre la autoestima y el rendimiento académico. ¿Qué es antes? ¿La buena autoestima tiene como es causa de un buen rendimiento? ¿O un buen rendimiento causa una alta autoestima? Pues está ahí. ¿Vale? ¿Sí? Pues claro, tú puedes tener, pero ahí, si no lo tengo claro, ahí no ¿tú podrías establecer ahí una relación de causalidad firme? No. ¿Vale? Ahora, estrategia de control, manipulo esa variable independiente y ahí cuando manipulo, entender siempre, cuando yo hablo de manipular, es término positivo, es manejar, ¿vale? Cuando yo manipulo esa variable independiente, lo que sí que ya me permite claramente es garantizar cuál va a ser el primero, el antecedente, la variable antecedente y cuál es la consecuente. Por tanto, ahí sí que voy a poder identificar cuál es la variable, el tipo de relación, causa, efecto. ¿Sí? Más. Otra amenaza, la selección diferencial. Y ahí es que existen diferencias que sí que son sistemáticas en las características de los participantes previas al tratamiento que van a hacer. Y esto puede explicar esas diferencias que no estoy controlando, pueden explicar las diferencias que obtengo al final de mi proceso de investigación. Es como si yo, por ejemplo, estoy diciendo, estoy haciendo un estudio en el que no estoy teniendo en cuenta, pues por ejemplo, la capacidad intelectual de la persona y al final sí que está influyendo la capacidad intelectual de la persona. Es decir, esas variables que tengo que saber y que pueden confundir el efecto. Es decir, puede dar efecto, ¿sí? Pero ese efecto a lo mejor no se debe por la variable que yo estoy estudiando, sino por esas variables que no estoy teniendo en cuenta previamente. ¿Y ahí cómo lo controlo? ¿Cómo lo evito? Pues con la aleatorización. Cuando tú todos los individuos los eliges a través de esa aleatorización, pues ahí ya la probabilidad es mucho mayor. Bloques y equiparación. ¿Ahí qué estoy haciendo? Equiparando a individuos con las mismas características y eso se hace, el apareamiento de individuos. Pues son características variables que realmente me pueden influir desde esta parte. Y otro sería esa estrategia que no se ve bien, sería esa estrategia sujeto como control de sí mismo. Es decir, que eso sería una estrategia que se denomina intragrupo. Eso ya veremos luego qué es intragrupo, intergrupos, etc. ¿Bien? ¿Sí? Más amenazas, la pérdida de participantes, ¿vale? Entonces, esa pérdida de participantes sí que se puede producir, pues porque a lo largo del tratamiento, sobre todo si ese tratamiento es largo, se van cayendo. Siempre hay gente que se baja de la investigación. O que realmente, por distintos tipos, no se cae voluntariamente, fallece, porque ha durado mucho. Pero, por ejemplo, estudios sociológicos, que de estos que miden tal, una de las dificultades que tienen, que veremos, es el mantenimiento de las personas desde el que comienzan hasta que finaliza el estudio. Entonces, estrategia de control, evitar la prolongación del estudio. Si el estudio no requiere, porque a lo mejor si estamos haciendo un estudio que sí que requiere esa continuidad en el tiempo, pues sabemos, y lo que tenemos que coger es con una muestra mucho más grande al comienzo, porque sabemos que vamos a perder esos individuos. Y el correcto seguimiento de los participantes, ver cómo están motivados con el estudio, ver cómo participan, mental, eso es importante también en este sentido. Regresión a la media es otra de las amenazas que aparece. Es si, por ejemplo, los individuos que están seleccionados pueden presentar valores extremos a la media,
Antes cuando hemos estado en clase hemos dicho que los valores extremos no lo medieron en representativa. Bueno, pues pueden presentarse una serie de puntuaciones, ¿no?, naturales que son extremas en la segunda medición. Y luego, pues sí, siempre hay una regresión. Hemos oído el término de regresión a la media, porque tendemos luego, si vamos dando una segunda oportunidad, etcétera, hay una tendencia a la media. ¿Qué hacemos en esto? Utilizar una selección de una medida pretratamiento que nos permita mejorar estas medidas. ¿Vale? ¿Y qué más? La instrumentalización, es decir, yo tengo mi constructo, tengo todo definido, ¿cómo voy a medir esos cambios que se producen en la variable dependiente a consecuencia de la independiente? Y ahí es fundamental, porque si no cometo errores de medida, afectarían a la validez además de ¿qué? De la conclusión estadística del estudio que veremos a continuación. ¿Cómo lo evito? Con una medición que sea sistemática, es decir, siempre en los mismos instrumentos, en las mismas condiciones, en las mismas horas, en los mismos lugares, etcétera. O también una medición precisa, es decir, utilizar, por ejemplo, no voy a utilizar un cuestionario que no tenga una validez, voy a utilizar esos cuestionarios estandarizados que tienen su estudio, que avala esa validez y fiabilidad de los mismos. ¿Bien? ¿Sí? La historia. Esta es otra de las amenazas, que son esos acontecimientos que parten, que es lo que por una interacción también de variables extrañas, y es lo que os he dicho, técnicas de control, pues hay que mantener esa constancia en ese equilibrado para mantenerlo y siempre utilizar diversos grupos de control, no solamente uno, distintos tipos de control, ¿vale? Y la maduración, pues eso que con el paso del tiempo, imaginaos que estéis haciendo un estudio con chicos de una determinada edad, el paso del tiempo que hace que el propio proceso evolutivo haga que cambie las características de esos muchachos. Entonces, ahí eso tengo que tenerlo. Ahí tenemos que tener, ahí no lo pasó, sí, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues claramente esa es, no voy a prolongarlo. Si yo quiero estudiar, tengo que tener en mente en la planificación esta variable y usar también siempre grupo de control. ¿Ves qué amenazas tiene esta? ¿Sí? Repetición de la prueba. Os estoy fundiendo, me voy a callar. Repetición de la prueba, esto lo repaso el próximo día, ¿saben? Repetición de la prueba, pues es cuando haces un pretest post-test. Tienes que dejar pasar tiempo, porque hay un efecto de aprendizaje. Entonces ahí también te puede afectar los resultados. Paro aquí y me tomo el próximo día. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Eso simplemente es esto. Ya lo pasamos a la de conclusión. Hemos llegado hasta aquí. Pero repaso, como he ido rápido y estáis cansados, repaso el próximo día, ¿de acuerdo? Oye, un placer, mil gracias a vosotros y mil gracias. Encantada, me habéis pedido disfruto. No. Gracias a todos los que estáis en casa, espero que os haya servido. Un placer y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me dejáis un boli, por favor? Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente. Adiós. Envíame un correo aquí. Te lo pongo aquí. Mira, las presentaciones las vas mandando tú semanalmente. O sea, no, me tienes que pedir. Te tengo el tercero. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. No, me equivoco, espera. Es madrid.uned.es. Ahí. Ahí me escribes y te las envío, ¿vale? Nada, a ti. Buena semana. Vamos a hacer esto.